Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y este vídeo se corresponde con la clase del día 15 de enero del año 2021. Bien, en la clase anterior conseguimos llegar a la expresión del campo magnético que venía dado por la ley de Biot-Savart, en la que pudimos comprobar la dependencia del campo magnético con la distancia, con el producto, con la corriente que circula a través de la fuente, y luego también pudimos comprobar que el campo magnético no se comporta igual que el campo eléctrico o el campo gravitatorio, sino que tiene el problema de que no es un campo conservativo. Y además las líneas de campo no son radiales, sino que son líneas cerradas. Pues bien, el hecho de que no sea un campo conservativo en principio nos podría generar muchos problemas a la hora de hacer cálculos, pero la misma expresión que demuestra que el campo magnético no es conservativo, es decir, que el rotacional del campo magnético es igual a una constante, la permeabilidad en el espacio libre, por la densidad de corriente, en definitiva por la corriente, nos proporciona nos va a regalar una fórmula para poder calcular el campo magnético producido por corrientes estacionarias. Nos proporciona una expresión para calcular campos magnéticos producidos por corrientes estacionarias. Es decir, esas corrientes que nosotros estamos trabajando en la magnetostática. Y esa expresión es lo que se conoce como ley de Ampère. Para conseguir esa ley, esa fórmula, tenemos que convertir esta expresión, que se dice que es una expresión diferencial, porque intervienen derivadas, o para cosas parecidas a derivadas, porque está el rotacional, tenemos que pasarlo a una expresión, a una versión integral, ¿de acuerdo? Que podemos emplear más fácilmente. Esa transformación se realiza vía el teorema de Stokes, que no vamos a ver aquí. Esta fórmula, que podríamos llamar ley de Ampère en expresión diferencial, se convierte en la siguiente. La integral de línea cerrada de B por diferencial de L es igual a la constante μ sub 0 por la corriente, en este caso la intensidad de corriente, pero además a la intensidad de corriente le tenemos que añadir aquí una etiqueta que va a ser encerrada. Ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. Recordemos cuando vimos esa pequeña introducción al análisis integral y diferencial que estas fórmulas, aunque operativamente se pueden hacer cálculos, nos demuestran o nos dan una visión geométrica o una visión, digamos, de la realidad física que están representando. Y esta fórmula, al igual que vimos en el tema de la electrostática con la ley de Gauss, que nos permitía calcular campos eléctricos, esta fórmula nos expresa una forma de interpretar el fenómeno magnético para calcular campos magnéticos.
diremos que es la ley de Ampère integral, ¿no? En expresión integral. ¿Qué quiere decir entonces esta fórmula? Que al final es lo importante. Pues mirad, la integral de línea nos está diciendo que tenemos que calcular el valor, hacer una contribución o una especie de suma de los valores que va tomando el campo magnético a lo largo de una curva que nosotros definiremos por gamma, ¿vale? Hay que ir viendo punto a punto cómo se comporta el campo magnético, su valor, su dirección y su sentido. La dirección y el sentido vienen computadas por este producto escalar con el diferencial de L, que es el incremento, digamos, el trocito pequeñito de la curva. Pues la contribución de ese campo magnético a lo largo de toda la curva va a ser igual a esto de aquí. Pongamos un ejemplo general. Imaginemos una curva cualquiera, como esta, ¿de acuerdo? Normalmente las curvas que se utilizan con la ley de Ampère se denominan loops o curvas amperianas, ¿vale? Loop amperiano, porque lo vamos a utilizar para calcular el campo magnético. Pues bien, esta curva uno analiza cómo se comporta el campo, la integral B por diferencial de L suma las contribuciones del campo B a lo largo de la curva. Digamos que, por ejemplo, el campo magnético en este punto es así y en este punto es así. Y aquí en este punto, por ejemplo, pues uno analiza el diferencial de L en cada punto y se puede analizar punto a punto qué valor, dirección y sentido todo el campo. Y hacer esa integral, que a priori parece muy complicada, veremos que en el caso de las corrientes estacionarias se resuelve muy fácilmente. Básicamente no hay que hacer una integral, como nos pasaba con la ley de Gauss, es igual a la constante por la intensidad de corriente encerrada. ¿Y qué es la corriente encerrada? Pues es la corriente que atraviesa la superficie definida por el loop amperiano. El loop amperiano define una superficie pues imaginemos que la corriente fluye a través de la superficie en esta dirección y sentido. Pues de alguna forma a esto le podemos llamar la intensidad de corriente encerrada dentro de esa superficie. Luego, el valor de la integral es proporcional, y digo que es proporcional porque está multiplicado por una constante, a la cantidad total de corriente que atraviesa la superficie. Entonces, para calcular el campo magnético vamos a tener que tener en cuenta una serie de condiciones, al igual que las tenemos que tener en cuenta en el caso de la ley de Gauss.
para calcular B con la ley de Ampère, en casos sencillos debemos buscar un loop amperiano en el que B sea constante en toda la curva. Eso será un punto importante, esencial, porque si es constante podrá salir de la integral. Conocer la cantidad de corriente su dirección y sentido para situar el loop amperiano correctamente. ¿Y por qué digo esto? Porque imaginemos que tengo yo una cantidad de corriente que circula a través de este cable de aquí. Si yo dibujo un loop amperiano, tal que así, es cierto que este cable va a generar un campo magnético que son circunferencias concéntricas al hilo en cada punto, etcétera, etcétera, y evidentemente habrá campo magnético por aquí. Es seguro que el campo magnético no va a ser constante en esta circunstancia en el loop amperiano, pero es que además no circula corriente por dentro de la superficie. Por lo tanto, aplicar la ley de Ampère pues no tendrá mucho sentido. Se puede hacer, pero nos va a dar cero, ¿de acuerdo? Porque si el miembro de la derecha es cero, porque no hay corriente que atraviese la superficie, la integral va a ser nula. ¿Y de qué nos sirve obtener 0 igual a 0? No sirve de nada. Nosotros vamos buscando encontrar la expresión del campo magnético. Pues bien, para terminar este apartado y poder pasar a estudiar campos magnéticos producidos por distribuciones de corriente con la ley de Ampère, es conveniente darse cuenta de una cosa. Como el campo magnético no es conservativo, vimos en la clase anterior que no se puede definir un potencial, que el trabajo realizado por la fuerza magnética va a depender de la trayectoria, pero además existe que el rotacional no es cero, como vemos aquí, pero existe además una realidad, que la integral de línea del campo magnético vemos que es igual a una constante por la cantidad de corriente encerrada. Entonces, en general, esta integral no va a ser cero. En general, esta integral es distinta de cero. Y esto es otra caracterización de campo no conservativo. Pongo en rojo no conservativo. ¿Por qué? Veamos el caso conservativo. La integral de E, por ejemplo, por coger
la integral de línea de E por diferencial de L es igual a menos la variación del potencial eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Porque si yo cojo una trayectoria, la que yo quiera dentro de un campo eléctrico, de A a B, pues aquí va a haber un valor de VA y aquí va a haber valor de VB. Pues yo sé que la integral, el valor que pueda tomar el campo eléctrico, la contribución a lo largo de cada punto de la curva, igual que hemos dibujado aquí para el campo magnético, va a ser igual a la variación de potencial. Si tomo una curva cerrada, entonces esto es igual a 0. Y es claro, porque si cojo una curva cerrada, aquí está A, aquí está B, y VA es igual a VB. ¿Lo veis? Sin embargo, en el caso del campo magnético, esta integral en general es distinta de 0. Puede ser 0, siempre que tú hagas un loop amperiano que no encierre ninguna corriente va a dar 0, pero en el momento en que llegues a un punto, aunque encuentres un sitio donde la integral no sea nula, ya estás demostrando de que el campo magnético no es conservativo. ¿De acuerdo? Esto es una caracterización muy bonita de campo no conservativo y que es muy útil, porque la integral de línea es una integral que generalmente se puede resolver con facilidad y nos permite demostrar que algo no es conservativo, porque basta de encontrar una integral a lo largo de una curva cerrada que sea distinto de 0. En un caso conservativo esto es imposible, esto siempre se cumple. Pues bien, después de esta pequeña nota, vamos a estudiar cómo aplicar la ley de Ampère para obtener expresiones de campo magnético que utilizaremos en los ejercicios. Cálculo de campos magnéticos con la ley de Ampère. En muchos libros viene el cálculo realizado de estos campos a partir de la ley de Biot-Savart, porque se puede hacer, es una integral complicada y demás, pero es mucho más cómodo emplear la ley de Ampère, por lo que vamos a ver a continuación. En el primer caso, la gran mayoría de problemas de selectividad, el campo magnético es producido por la siguiente fuente: campo magnético producido por un hilo. Normalmente se dice hilo porque se considera que tienen dimensión 1, un cable, vamos, para que lo entendamos, un hilo recto, infinito, a una distancia d perpendicular al hilo por el que circula una corriente I. Evidentemente, la corriente es estacionaria, eso que no quepa ninguna duda. Esta, como digo, es la distribución, la fuente típica
que nos vamos a encontrar en los planos de selectividad. Vamos a empezar por dibujar el hilo. Nosotros dibujamos el hilo. Este hilo, como digo, es recto e infinito, luego su longitud es infinita. ¿Qué pasa? Evidentemente no hay ningún cable que sea infinito. Lo que pasa es que nosotros vamos a calcular el campo en una distancia, en un espacio, en una zona del cable que es pequeña comparada con el tamaño del cable. Por eso podemos suponer que el cable es infinito. Seleccionamos un punto porque queremos saber a una distancia D perpendicular al hilo. Por aquí circula una corriente I. Vamos a poner en esa dirección y sentido. Y si recordamos de las especificaciones o de las características del campo magnético, cuando tenemos un hilo recto, un cable por el que circula corriente, el campo magnético son circunferencias concéntricas al hilo. Es decir, si yo selecciono, por ejemplo, este punto de aquí del hilo, el campo magnético son circunferencias concéntricas en un mismo plano. Eso es fundamental. ¿Vale? Están todas en un mismo plano, en un plano perpendicular al hilo. Están todas en un plano perpendicular al hilo. Un plano pi perpendicular. Y voy a coger una distancia, por ejemplo, ahí. Una distancia D genérica, que es perpendicular evidentemente al hilo. ¿Y el campo magnético qué dirección y sentido tiene? Pues aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, el pulgar apunta hacia donde apunta la intensidad, giramos el resto de dedos y vemos que el campo magnético tiene esta dirección y sentido. Va girando en circunferencias concéntricas. Bien, ¿qué valor tiene el campo en todo este plano? Igual que hemos elegido este punto, podríamos haber elegido cualquier otro punto del hilo. Eso es indiferente. Pues para ello vamos a utilizar la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que B por diferencial de L es igual a μ sub 0 por la corriente encerrada. Primero voy a seleccionar, siguiendo las directrices, buscar un loop amperiano en el que el campo magnético sea constante en toda la curva. Yo no sé el valor de B ahora mismo, pero sí puedo intuir lo siguiente. B decrece con el cuadrado de la distancia. De modo que si yo selecciono, por ejemplo, esta curva de aquí, o la curva esta de aquí, esta línea de campo, todos los puntos son al ser una circunferencia concéntrica, todos los puntos están a la misma distancia del cable, en el plano pi. Por lo tanto, en todos los puntos de esa línea de campo, el campo magnético es constante en valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, selecciono un loop amperiano que coincida con una línea de campo. Aquí está mi loop amperiano. Ahí me aseguro que B es constante. B es constante ¿Y por qué es constante? Porque primero, al tener la misma distancia, el valor del módulo va a ser el mismo. Pero es que en dirección y sentido, aunque vemos que la dirección cambia en cada punto, porque el campo magnético es tangente, siempre todos los campos son tangentes a la línea de campo. En este caso aquí, al ser trayectorias curvas, el campo magnético es tangente en cada punto. Lo podemos dibujar aquí. Sería así, campo B,
este punto, así, el campo B, y así sucesivamente. El diferencial de L tiene la mala costumbre de ser también tangente. Por lo tanto, en todo punto del loop, el producto escalar B por diferencial de L es el mismo. Módulo de uno o módulo del otro por el coseno de 0. Entonces, B es constante en todo el loop, tanto en módulo como en dirección, como en sentido. Digamos, dirección y sentido no, pero el producto escalar con diferencial de L coincide. ¿Y cuál es la corriente encerrada? Pues evidentemente I. Pues vamos a ver qué pasa. La integral de B por diferencial de L va a ser igual a la integral de este producto escalar, que como lo hemos cogido para que salga constante, va a ser B diferencial de L. Que además, como B es constante en módulo, puede salir fuera de la integral y nos queda esto así. La integral de diferencial de L es L. ¿Y qué es L? Un diferencial de L es un trocito pequeño de curva, pues L es la curva completa. ¿Cuál es la curva? Una circunferencia. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? 2pi por la distancia. En este caso, como nos están diciendo que calculemos el campo magnético a una distancia d genérica para producir una expresión, en este caso la circunferencia tiene radio d. De modo que esto es igual a BL, que es lo mismo que B 2pi por d. ¿Y a qué va a ser igual? Pues ya podemos sustituir a mi sub 0 por la corriente que circula por el cable. Si despejamos el campo magnético producido por un hilo recto e infinito en un punto D a una distancia perpendicular, perpendicular al hilo, va a ser constante mi sub 0 partido por I dividido por 2pi d. Y esta es la expresión del campo magnético en un hilo recto infinito que nos vamos a encontrar comúnmente en los problemas de selectividad. Si queremos ver la expresión del campo magnético en forma vectorial, como el campo magnético son vectores en cada punto es tangente a la línea de campo, vemos que son vectores que van cambiando de dirección sentido en cada punto. Entonces la expresión vectorial es bastante más compleja de representar. No obstante, podemos escribir, aunque no la vamos a usar en los problemas, en vez de usar la base IJK, se utiliza otra base normalmente para representar el campo magnético de un hilo recto. Y esto se llama la base cilíndrica. Que además utilizaréis a modo normalmente en la carrera, ¿de acuerdo? Como digo, no lo vamos a utilizar nosotros nos vamos a centrar en el módulo del campo. La dirección y sentido, como la representamos directamente en el dibujo, pues no es necesario. La base cilíndrica viene representada por un vector que determina una distancia. Bueno, vamos a poner R, Z, que es la altura, y phi, que es un ángulo, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco de ampliación.
El campo magnético, como ya nos dijo la ley de Biot-Savart, lo vamos a medir en teslas y, curiosamente, mientras que la ley de Biot-Savart nos dice que el campo magnético en general decrece con el cuadrado de la distancia, en este caso, atención, porque es muy curioso, B decrece no con el cuadrado de la distancia, sino simplemente con la distancia. Depende de 1 partido por D, o como podría ser 1 partido por R, en vez de ser 1 partido D cuadrado. Lo común en G y E. Aquí encontramos otra extrañeza más del campo magnético. Vamos a aplicar la ley de Ampère a otra distribución. En este caso vamos a calcular el campo magnético producido por un solenoide de radio R por el que circula una corriente I. Muy bien. Lo primero que tenemos que contestar es a la siguiente pregunta. ¿Qué es un solenoide? Pues bien, un solenoide es una distribución de corriente muy común en lo que consiste en un conjunto de un cable enrollado. Es decir, imaginemos que tenemos un cable que empieza aquí y va produciendo un enrollado a lo largo, por ejemplo, de... No necesariamente tiene que estar enrollado alrededor de algo. Se suele utilizar normalmente con hierro dentro y entonces se puede producir un electroimán. Por aquí circula la corriente I y va pasando a lo largo de todo el cable. A cada uno de estos enrollados se le llama espira. Y dependiendo del número de vueltas que dé el cable, pues influye en el campo magnético, en la intensidad y demás. Bien, entendemos que es de radio R porque si dibujáramos tendríamos que cada uno de los enrollados, que lo podríamos ver si lo miráramos desde aquí arriba, veríamos que cada enrollado es como una circunferencia, pues tiene un radio R. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el campo magnético aquí? Pues bien, si utilizando la mano derecha, aquí es bastante más complicado, la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar apuntando en la dirección de la corriente, podemos ver que el campo magnético toma esta dirección y sentido. Dentro del solenoide. ¿Vale? Y fuera del solenoide, pues dirección y sentido contrario. Si queremos conocer el campo magnético dentro del solenoide, primero tenemos que pensar, dentro del solenoide, primero tenemos que ver que hay que analizar dentro del solenoide y fuera del solenoide. Para lo cual tenemos que introducir dos loops diferentes. Porque recordemos que nuestra
integral de la ley de Ampère requiere de un loop. En primer lugar, vamos a ver que si cogemos y hacemos un loop aquí y aquí, tenemos las dos situaciones a estudiar. La situación de lo que pasa dentro del solenoide, porque estamos cogiendo un loop rectangular que la mitad del rectángulo se mete dentro del solenoide y estamos consiguiendo que atraviese corriente por la superficie. Pues suponemos que el enrollado, cada vez que el cable se enrolla, pasa a través de ese loop. Y estamos suponiendo también otro loop que llamaremos loop 1, loop 2, está totalmente fuera. Necesitamos esta situación para ver qué ocurre fuera del solenoide. Loop 1. B fuera del solenoide. Creo que no hace falta reflexionar mucho para darse cuenta que si la fórmula requiere que haya corriente que atraviese la superficie del loop, está claro que aquí no atraviesa ninguna corriente en la superficie. De modo que el miembro de la derecha va a ser cero. Por lo tanto, la integral en principio tiene que ser cero. Lo cual no implica que el campo magnético sea cero directamente. Implica que es constante, que puede ser constante. Y el diferencial de eso. Pero no obstante, nosotros vamos a suponer que es cero porque lo que no puede ser es que el campo magnético, si crece con la distancia, valga constante en todo el espacio por donde no circula la corriente. De modo que podemos decir, como no atraviesa corriente el loop, entonces la corriente encerrada es 0 amperios. De modo que la integral es igual a 0 y podemos concluir que B va a ser igual a 0 teslas fuera del solenoide. Ya digo, no es directo. Que esto sea 0 no quiere decir que B sea 0. Pero se puede ver, porque puede ser constante y nosotros imponemos que valga 0. Ahora nos vamos a centrar en el otro loop, en el loop número 2. Aquí hay que fijarse en varias cosas. Antes de nada voy a representar dicho loop para que lo veamos más grande y poder concretar aquello que estoy diciendo. Si nos fijamos, la corriente, la intensidad de corriente son estos puntos que vemos aquí, ¿vale? Aquí entra la corriente. Por lo tanto, la superficie, o a través del loop, de la superficie que encierra el loop, está atravesando corriente. Pero el campo magnético, tal y como lo hemos visto aquí, fuera de lo que es el solenoide no está actuando campo magnético. Por lo tanto, cuando nosotros queramos hacer la circulación, es decir, la integral de línea de B por diferencial de L, aquí tenemos que distinguir distintos sitios. Está claro que por la zona de dentro el campo magnético va a tener esta dirección y sentido. Pero es que en la zona de fuera, aquí no hay campo magnético. Luego, como no hay campo magnético, podemos suponer zona exterior, luego B vale 0, por lo que hemos visto en el loop 1.
Luego toda la mitad del loop amperiano, la contribución de la integral va a ser 0. Y luego tenemos la zona, digamos, perpendiculares, las dos rectas del loop perpendiculares o paralelas a las líneas del solenoide, a las curvas de corriente del cable, donde el campo magnético va a tener una dirección y sentido tal que así. ¿Qué va a pasar con el diferencial de L? Pues el diferencial de L, si recorremos la curva en dirección contraria a la aguja del reloj, que mejor lo vamos a recorrer a favor de la aguja del reloj, por la regla de la mano derecha. No hemos explicado nada acerca de cómo se debe circular el loop amperiano, porque es cierto que uno tiene que seleccionar el giro en un sentido, porque se puede recorrer en dos sentidos. Debemos de recorrerlo en aquel que cumpla con la regla de la mano derecha. Pero bueno, eso es lo de menos. Al final la diferencia es un signo. Como digo, si lo recargamos en esta dirección, el diferencial de L en cada trayecto va a tener esta forma, esta dirección y sentido. Por lo tanto, si llamamos a esta zona de aquí 2A, a esta 2B, a esta 2C y a esta 2D, cuando hagamos la integral nos damos cuenta de lo siguiente. La integral de B por diferencial de L va a ser igual a la integral en el trozo 2A de B por diferencial de L más la integral 2B de B por diferencial de L más la integral 2C B por diferencial de L más la integral 2D B por diferencial de L. Esto que estamos haciendo aquí es aprovechar la linealidad de la integral y que la integral de la suma es la suma de las integrales. Al final, como estamos integrando en una curva cerrada, pues yo puedo separar la integral en distintos sumandos, en la suma general en varios sumandos. Lo he llamado 2A, 2B, 2C y 2D porque estamos en el loop 2 y lo he separado con esos cuatro trozos. Es lógico y se ve fácil lo siguiente. Tanto el tramo 2B como el tramo 2D, el campo y el diferencial de L son perpendiculares. Luego el producto escalar va a ser 0. Podemos decir aquí va a ser 0 la integral y aquí va a ser 0 la integral. En el caso del apartado 2A, el trozo 2A, ya sabemos que como es la zona exterior, el campo es nulo. Luego esta integral también va a ser 0. Luego la integral que nosotros queremos calcular va a ser únicamente la integral de línea en el trayecto 2C, en el interior del solenoide, de B por diferencial de L. En esta situación, B, la dirección y sentido de B es constante y el módulo vuelve a ser constante porque estamos siempre a la misma distancia de la espira, del cable enrollado. Luego el campo puede salir fuera de la integral y solamente tenemos que integrar la curva 2C diferencial de L. O lo que es lo mismo, B va a ir multiplicado por la longitud de esta curva, que en este caso es una recta, un lado del rectángulo. Vamos a llamar a ese lado, por ejemplo, X. Y al otro lado Y. En este caso, como solo nos interesa X,
Luego la integral es b por x. Y eso va a ser igual a mi sub 0 por la carga encerrada. La corriente encerrada, perdón. Me lío, vamos. Me acuerdo de la ley de Gauss y estoy continuamente diciendo carga encerrada. Podríamos haber terminado. Lo que pasa es que no hemos llegado a una expresión, digamos, general. Porque aquí x es la longitud del loop y alguien podría decir, bueno, y si coges otro tipo de loop, el resultado, el valor de b, no es general, no es una expresión general. Tampoco hemos calculado exactamente qué cantidad de corriente atraviesa el loop. Eso lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Si suponemos n espiras, es decir, n veces gira el cable, se enrolla el cable, y el solenoide tiene una longitud L, es claro que en el trocito de X, que nosotros aquí hemos hecho, lo hemos cubierto entero en el dibujo, pero podemos pensar que el solenoide sigue girando hacia arriba y hacia abajo. Hemos cogido solamente un trocito en la longitud X habrá n partido por L por X espiras. Y eso es muy fácil de ver. Como n es el número total de espiras en una longitud L, pues básicamente es una proporción, una razón. X es la longitud que nosotros estamos midiendo, que nos va a dar un número de veces que el cable atraviesa, partido por la longitud total multiplicado por el número total de espiras. ¿Qué pasa? Que en el fondo esto nos permite ver cuánta corriente está atravesando, porque si este es el número total de espiras y por cada espira atraviesa una corriente I, entonces atraviesa la superficie del loop la corriente encerrada es N partido por L por X por I. Y veces la corriente. La corriente de un cable se tiene que multiplicar por el número de espiras. ¿De acuerdo? Luego ya conocemos el valor de la corriente encerrada. Como la corriente encerrada es esto, y hemos visto que que la integral es Bx, donde X es la longitud del loop, ¿no? O del trozo del loop que nos interesa. Entonces, B por X tiene que ser igual a N partido por L, que me como la constante, por X por Y. Y curiosamente, la X se me va con la X, que es la longitud del loop, y entonces el campo magnético en el interior del solenoide es N partido por L por I. Campo magnético en el interior del solenoide. Es importante tener en cuenta que N es el número de espiras
y L longitud del solenoide. Si lo queremos poner en expresión vectorial, pues si suponemos este sistema de ejes coordenados, vemos que el campo magnético en el interior del solenoide tiene dirección Z. Luego, vectorialmente, tenemos una función a trozos. Dentro del solenoide y el campo vale 0 fuera del solenoide. No es exacto, es decir, no es una función, podemos pensar que a lo mejor que no puede ser una función discontinua, es decir, el campo no puede ser que se anule automáticamente al salir del solenoide. Debe haber una disminución progresiva porque al final las cosas no ocurren de manera súbita. Aunque es cierto que la caída de la intensidad del campo magnético es tan fuerte que podemos suponer teóricamente que fuera del solenoide el campo inmediatamente es 0, aunque eso no ocurre, como digo, de forma súbita. Como podemos ver, el campo en el interior del solenoide es constante. Si antes hemos visto que el campo magnético no decrecía como el 1 partido cuadrado de la distancia, pues aquí en el caso del solenoide vemos que el campo B es constante en el interior del solenoide. Además, vemos que depende del número de espiras, de la longitud y de la intensidad que circule. Cuanto mayor sea la intensidad de corriente, mayor será el campo magnético. Cuanto mayor sea el número de espiras en relación a la longitud, pues también será más intenso el campo magnético. Esos son factores que uno puede controlar físicamente a la hora de construir el solenoide y, por ejemplo, si le introdujéramos un trozo de hierro, como hemos dicho antes, y le hiciéramos pasar una corriente, podríamos construir lo que se conoce como un electroimán. Un imán artificial construido a partir del campo magnético producido por un solenoide. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo ya podremos estudiar los campos magnéticos aplicados, ¿no? Efectos del campo magnético sobre cargas en movimiento. No considerando las cargas en movimiento como fuentes, sino como actores que sufren o padecen o que interaccionan con el campo. Una vez que ya hemos visto expresiones concretas de campos magnéticos para fuentes, siempre teniendo en cuenta que son corrientes estacionarias.